Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos, donde vamos a predicar esta palabra bendita basada en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Quiero leerles del versículo 6 al 12 para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré a los pies para adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero que usted, allá donde está, en su casa, en su hogar, en el lugar donde se encuentre, si puede inclinar su cabeza y orar conmigo, pídale al Señor que Él use este vaso de barro. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y presentamos tu palabra que edifica, que salva, que liberta, que rompe cadenas. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Liberta a los cautivos, salva las almas, levanta a los caídos. Señor, permite que tu palabra pueda fortalecer el corazón de tu pueblo, de tus hijos, el alma, el espíritu, su mente, y pueda desafiarles a vivir una vida diferente, honesta, íntegra, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Es importante ver y entender que el mensaje de la palabra y el mensaje céntrico de esta enseñanza, de esta predicación, está basado en estos versos de las Sagradas Escrituras, donde el Señor hace énfasis
acerca del tiempo, de la brevedad de la hora que la iglesia debe salir de la tierra. Este mensaje es la preparación nuestra para el encuentro con nuestro Dios. El profeta dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y esa preparación no es simplemente un encuentro, no es simplemente para saludar a alguien. Esa preparación es para la despedida del alma, del cuerpo acá en la tierra. El cuerpo se quedará y el alma volará a la eternidad en el momento preciso de operarse la muerte del cuerpo. El alma saldrá a la presencia del Dios que nos salvó, que nos creó y que nos espera en su presencia. Un día habrá masivamente un salir, un levantar del pueblo que se conoce y se llama el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre preciosa. Ese pueblo está por levantarse de la tierra. El Señor enfatiza en estos versos que el tiempo está cerca y habla de la preparación de ese pueblo, de aquellos que oyen y guardan las palabras escritas en el libro de la profecía. Es importante entender que nuestro encuentro con el Señor puede ser masivo en el caso del levantamiento total de la iglesia que le espera, o individual. Gloria al Señor. Hemos oído de hermanos en la fe que en estos últimos días han partido a la presencia de Dios y se han adelantado al rapto o levantamiento de la iglesia. Muchos de ellos no estaban pensando en partir a la eternidad todavía. He ahí el énfasis que el Señor hace, porque el tiempo está cerca. Y puede ser que esté cerca a usted que me escucha hoy o a mí que le estoy predicando. Usted, hermano, hermana, joven, adolescente, niño, anciano, debe estar preparado. No sabe a qué hora el Señor pedirá que su alma se presente de inmediato en su presencia, en el paraíso eterno, en la antesala del cielo. Y esto es importante, que la persona debe saber y entender que necesita estar preparado. Indiscutiblemente, por otra parte, indudablemente, estamos en el tiempo del fin. Las cosas que estamos viendo en la tierra y las cosas que se aproximan a la tierra, los acontecimientos que ya hemos vivido, que estamos viviendo y los que vamos a vivir en un futuro inmediato,
nos están mostrando señales inequívocas, concretas, del levantamiento de la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no se podrán originar, establecer las demás cosas que están predichas, porque la iglesia es no solamente la luz del mundo, la sal de la tierra, pero es y ha sido la esperanza de este mundo, porque allí es donde reposa la misericordia de Dios, donde reposa la presencia de Dios sobre la tierra a través de ese pueblo. Y mientras ese pueblo esté aquí, en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos aquí, la tierra no se pudrirá ni se corromperá hasta el tope final, porque la sal de la tierra, que es la iglesia, será un preservante de no corromperse el mundo en su totalidad. Pero todas las cosas que estamos viendo, que están sucediendo en este mundo, nos hablan de la brevedad de ese tiempo, que hay que estar listo, preparado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En cualquier momento nos tendremos que encontrar con aquel que nos compró con su sangre preciosa. La palabra nos habla acerca de este pueblo que está esperando al Señor, de su preparación, y nos habla de ser bienaventurado, 3 veces bendito, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado aquel. El verso 7 dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Y se repite muchísimas veces esta palabra, esta frase. Pero me llama la atención lo que corresponde a nosotros. Lo que corresponde al Señor es su venida, el levantamiento de su pueblo. Pero yo, como parte del pueblo que Él viene a buscar, tengo una responsabilidad delante de su presencia. Y esa responsabilidad el Señor dice 3 veces bendito, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro, la palabra que se ha predicado, que se nos ha enseñado, que se nos ha hablado desde muchos años en el correr del camino de la vida por donde estamos caminando. Hace muchos años Dios nos viene hablando de guardar esa palabra que está escrita y guardarla en nuestro corazón. El Señor le dice a Israel: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Deben estar dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra vida, y deben afectar en su totalidad el alma, el espíritu, todo nuestro ser. Gloria al Señor. Nos continúa hablando la palabra y nos dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré a los pies
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Estas dos cosas son muy importantes. En primer lugar, cuando Juan, el hombre de Dios, que vio estas cosas, a quien Dios le reveló todos los acontecimientos proféticos que vendrían sobre la tierra a través del libro de Apocalipsis, él, impresionado por lo que estaba oyendo y viendo, se postró a los pies del ángel que le estaba entregando este mensaje. Pero este personaje celestial le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Eso es muy importante, porque aquel personaje celestial se pone como coigual con el siervo de Dios que todavía estaba en carne y huesos aquí en la tierra. Pero le dice, soy consiervo. Me llama la atención la segunda frase, porque él dice, y de los que guardan, soy consiervo de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Es muy importante, porque a cualquiera en el tiempo que vivimos, cualquiera se llama cristiano, cualquiera que pertenezca a una denominación, cualquiera que sea, se llama cristiano, se denomina cristiano, hijo de Dios, y hablan del evangelio, hablan de la palabra, hablan del Señor con una propiedad tremenda, pero falsa. Porque nadie puede hablar, debiera hablar del Señor si no pertenece a Él. Nadie debiera tomar el nombre del Señor, como dice el Salmo 50. Nadie debiera tomar el nombre del Señor si no pertenece a Él. Esto es muy necesario entenderlo. Que los consiervos de los profetas, de los verdaderos apóstoles, de los verdaderos profetas y los consiervos de los ángeles, inclusive que son personajes celestiales, son aquellos que guardan la palabra de Dios en su vida, que guardan las palabras de Dios en su corazón, en su alma, que están asociados, identificados plenamente con la palabra de Dios, que no han manipulado la palabra para sus provechos ni para su beneficio, que han guardado en su corazón y en su alma la palabra de Dios. Y eso nos identifica. Porque cuando una persona guarda la palabra que se le predica, que se le enseña, los cambios, los efectos de esa palabra son inevitables y no son algo oculto, secreto, son visibles. Y es visible cuando una persona realmente conoció a Cristo, conoció su palabra, conoció la obra de Dios genuina y verdadera. Esa persona tiene un encuentro real con la presencia de Dios y se operan cambios en su vida.
Y es lo que dice 2 Corintios 5:17. Y lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Juan 3:3 dice la palabra: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Cuándo la persona va a nacer de nuevo? ¿Cuándo va a convertirse en una nueva criatura? Cuando oye la palabra y la practica, la mete al corazón, y esa palabra lo va a limpiar, lo va a santificar y lo va a convertir en una nueva criatura. Y entonces será el hazmerreír para muchos, la burla para muchos, porque le llamarán anticuado, atrasado, retrógrado, cavernícola, de todo le van a decir, porque no se parece. Esa es la razón. No se parece a los mundanos, a los corruptos del mundo, ni a los mundanos de muchas congregaciones donde no se les habla la palabra. Lo que lo va a cambiar a usted no es la filosofía de un hombre, la psicología de un hombre. Lo que lo va a cambiar a usted, y me ha cambiado a mí, es la palabra de Dios. Esa palabra es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la efectividad y el poder de la palabra de Dios cuando la escuchamos y nos decidimos sinceramente a guardar esa palabra. Hay cambios visibles de la cabeza a la planta de los pies en una persona que guardó esa palabra. Bienaventurado, consiervo de verdaderos profetas, de verdaderos hombres de Dios que han vivido en la tierra y que han partido a la eternidad. Consiervo de verdaderos apóstoles, no como la plaga de apóstoles que viven en el tiempo que estamos viviendo. Es una vergüenza para el evangelio tantos hombres y mujeres que pretenden ser y decir y hacer lo que no pueden respaldar con sus vidas. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención, que estos consiervos son aquellos que guardan la palabra, las palabras de este libro, de Génesis, Apocalipsis, las palabras que Dios inspiró a los profetas, las palabras que Dios le dio a su iglesia en la revelación que el Señor le da a este hombre, su siervo llamado Juan. Le dice en el verso 10: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuando Dios le habla al profeta Daniel, le dice: sella las palabras de este libro, porque son para el tiempo del fin. Muchos años pasaron, pero a Juan le dice: no las selles, porque el tiempo, y mire que han pasado ya 2000 años,
sobre ese tiempo de revelación, llamando a los hombres al arrepentimiento. Si por más de 100 años un hombre llamado Noé estuvo predicando la palabra, llamando a los hombres al arrepentimiento, hoy han pasado demasiados siglos y las señales, todo lo que apunta proféticamente nos habla que el tiempo se ha terminado. Por eso usted y yo, dice el versículo 11, este es el tiempo cuando cada persona debe decidir por sí mismo lo que quiere ser delante de la presencia de Dios. Cada persona, esto no es colectivo, es individual. Cada persona debe decidir por sí mismo lo que debe ser. Y aquí dice que el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. La palabra inmundo significa que está muy lleno de basura y de suciedad. Indecente, que es impuro, que es asqueroso. ¡Qué terrible! Haciendo un paralelismo de estas dos líneas que el Señor presenta en este verso 11, habla de la injusticia y de la justicia. Habla de la santidad progresiva. La santidad no puede ser una santidad retrógrada ni estancada. La santidad tiene que ser progresiva. La palabra dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, progresivo, ese me servirá. Y acá dice que el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dicho de otro modo, el que quiera vivir para el mundo, para su carne, para sus bajezas, para su maldad, puede seguirlo haciendo. Puede seguirlo haciendo. Pero el que es justo, practique la justicia. No se mezcle. No mezcle lo justo con lo injusto. No mezcle la santidad con la inmundicia. Son dos polos opuestos. Son dos cosas diferentes. Son dos líneas. En una van los perdidos, los pecadores, los impíos, los creyentes a medias tintas, creyentes que no tienen comprobado delante de Dios la forma en que viven para Él. Y note que el Señor dice: el que es santo, santifíquese todavía. No solo mantenga la santificación, sino que la santificación es progresiva. Siga santificándose, siga consagrando su vida, siga poniendo delante de la presencia de Dios todo lo que le estorbaría en el momento de ser raptado de la tierra, en el momento de ser confrontado con la muerte. Hay personas que han tenido la oportunidad tal vez de reconciliarse 5 o 6 veces en una semana antes de morir, pero otros no han corrido con esa
bendición. Otros han sido sorprendidos por un infarto, en un accidente, por un golpe cualquiera que sea, y murió instantáneamente. Lo que quiere decir que el que sea santo, santifíquese todavía. Debemos insistir, luchar y batallar para que la santificación, la santidad, la pureza sea manifestada en toda nuestra forma de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Este tiempo, que es breve, el capítulo 1 de este mismo libro dice en el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquí vuelve a insistir: y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Me llama la atención esa afirmación, que la persona es bienaventurada cuando lee las palabras de este santo libro, cuando las practica, porque el tiempo está cerca. Lo que quiere decir que nuestra vida espiritual, nuestro verdadero cristianismo delante de Dios debe ser persistente y permanente. Desde el día que conocimos a Cristo, la senda del justo, dice la Escritura, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Desde el día que conocimos al Señor, no pueden haber estancamientos, ni lagunas, ni corrientes, ni ríos sucios en nuestra vida. Debe haber una transparencia en nuestro ser, en lo que hacemos, en lo que obramos, en lo que decimos, en lo que guardamos, en lo que creemos. Y cada vez que encontramos algo en nuestra vida que nos va a perjudicar, a dañar, debe ser llevado en las rodillas al Señor, al altar, humillarnos en la presencia de Dios y cada día ser mejores. El que es santo, santifíquese todavía. Nunca llegaremos a una perfección aquí en la tierra con este cuerpo de muerte, pero ese es el camino. Es un camino de perfeccionamiento, un camino de persistencia en vivir, en ser un instrumento limpio delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es importante entender que a este hombre de Dios, el Señor le dice en el versículo anterior, y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Inmediatamente
se le explica que esa profecía en su tiempo era para el fin y que estaban cerradas, selladas, se le da la señal de lo que sucedería en el tiempo del fin. Y una de las grandes señales es la predicación de este evangelio eterno por todos los confines de la tierra. Y entonces dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando de los efectos que causa, que opera, del poder que tiene la sangre de Cristo. ¿Sabe que la sangre de Cristo es la única fuente que puede limpiar, emblanquecer y purificar el alma de un ser humano? Ninguna otra cosa. El Señor le dice a través del profeta al pueblo, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá intacta. El hombre puede lavarse, limpiarse, tratando de expulsar el pecado de su vida, y la mancha no se quitará. Pero aquí habla de limpieza, aquí habla de emblanquecimiento y habla de purificación. Y lo único que emblanquece, que purifica, que limpia el pecado de los hombres y mujeres, de todo ser humano que se humilla y se rinde a los pies del Señor, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Y la palabra dice también en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, nos habla de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escúchelo bien, hermano y hermana. Escúchelo usted que se apartó de Dios, usted que nunca ha venido a los pies del Señor Jesucristo para pedir perdón y misericordia por su alma. Cualquiera que oye esta palabra y la hace o la pone en práctica, la practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, usted, hombre o mujer que está caído de la gracia, que cualquiera puede decir Señor, Señor. El mismo Dios dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dicho de otro modo, el que guarda esta palabra, el que la pone en práctica en su vida, alabado sea su nombre por siempre. El énfasis de este mensaje, entonces, es la preparación de nuestra vida para encontrarnos con Él, para tener un encuentro eterno. No es un encuentro de minutos, de horas, sino por la eternidad. Hay que estar preparado. Alabado sea su nombre por siempre. Dijimos anteriormente
que muchos se irán a la eternidad sin haberlo pensado, sin estar pensando en eso, sin haber meditado en eso. Alabado sea Dios. Muchos se irán a la eternidad sorpresivamente, repentinamente, y es necesario estar limpio. La palabra dice en la epístola a los Efesios, el capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia, el pueblo conformado por niños, jóvenes, damas, varones, ancianos de todas las edades, hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, transformados por el poder de Dios, que son parte de la iglesia genuina que se irá de la tierra. La iglesia del Señor no es una denominación. Hay quienes se atreven a decir en una forma grosera, blasfema, que todo el que se salga de una organización tal o cual se va a perder. Esas son herejías, son instrumentos de la carne, personas ignorantes totalmente de las Escrituras y del poder de la palabra de Dios. La iglesia que se va al cielo son hombres y mujeres lavados con esa sangre, santos en toda manera de vivir, que viven para Dios. Dice el libro de Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Las puertas de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, estarán abiertas para todos aquellos que amaron a Dios, que guardaron la palabra, que fueron justos, que practicaron la justicia. Gente que practicó la pureza, la santidad. El apóstol Pedro dice en la primera epístola, el capítulo 1 de su epístola a la iglesia, el versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en una ni dos, en todo tiene que haber pureza, santidad, sinceridad, limpieza de corazón, ser sinceros con nosotros mismos y con el Dios que nos llamó, sinceros con las demás personas que nos rodean. Alabado sea el Señor. El verso 16 dice: porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Esa es la postura del Señor, la postura de la palabra. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:22, alabado sea el Señor. 5:23
el Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad no solamente es en una parte del cuerpo, tiene que ser una santidad integral en el alma, en el espíritu, la mente, en nuestros miembros, en toda nuestra manera de vivir. Todo nuestro ser tiene que ser entregado un día en las manos del Señor. Él tomará nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que vivieron en limpieza, en santidad, en pureza, delante de su presencia en esta tierra. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, por una iglesia que lo está esperando, y que el encuentro con el Señor será repentino. No será un encuentro pausado ni anunciado con anticipación. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurado aquel que lava sus ropas espirituales en la sangre de Cristo todos los días que amanecen, todas las horas de un día que el Señor nos permite vivir. Tenemos que estar cuidando la lengua, cuidando los oídos, cuidando los ojos, cuidando el corazón, cuidando los ojos que miramos, los oídos que oímos, la lengua que habla, en qué cosas se enreda, guardando y cuidando el corazón, el alma, las ropas, espiritualmente hablando, de la iglesia. Es una vestidura blanca, limpia, que tiene que estarse cuidando continuamente para que no se manche. La iglesia que se elevará un día por el poder del Espíritu Santo será una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, una iglesia limpia y pura. Quiero decirle a usted, compañero, en el santo ministerio, usted que ha sido llamado a la predicación de esta palabra bendita, el que no guarde esa palabra, el que no se limpie, el que no se santifique, no verá el reino de Dios. Pero quiero decirle a usted, compañero, usted que tiene esta gran verdad en sus manos, si dentro de la organización de la iglesia, de la misión, del concilio, como usted le quiera llamar, donde usted está, donde usted persevera, donde usted es pastor o evangelista, no le dejan predicar esta gran verdad, yo le aconsejo, antes que sea tarde, huya de ese lugar,
salga huyendo. ¿Por qué se lo digo? Porque un día usted no se parará delante de un líder conciliar, de un líder de una organización evangélica para entregar cuentas. Un día usted y yo nos pararemos delante del Dios Altísimo, que nos pedirá cuentas. Su palabra dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Y sabe que la obra más fiel, más revisada por el Señor, será la obra de la fidelidad. Fidelidad a su palabra, fidelidad a su obra, fidelidad a Dios, fidelidad al mensaje que predicamos, que el Señor nos dio para predicar. Si usted no puede predicar un mensaje contra el pecado, contra el mal, dentro de esa organización en que está, huya de ahí, que un día usted no se presentará delante de un líder flojo, cobarde, permisivo, tolerante. Usted y yo nos vamos a parar delante del Señor que nos llamó, el que dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hermano y hermana, sea fiel, sea íntegramente fiel al final de todo, y al final de todas cuentas en la tierra, un día se irá de este mundo, será recogido a la eternidad, y no pagará por usted, ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni su padre. El alma que pecare, esa morirá. El padre no pagará por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada uno se presentará delante de Dios tal como es. Quiera el Señor que Él nos ayude, nos dé las fuerzas, el valor espiritual para defender esta sana doctrina y para preparar un remanente escogido que volará un día a la eternidad. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra bendita, y te ruego que salves los pecadores, los impíos, los descarriados. Salva a aquellos que nunca te han conocido, pero también a aquellos que te conocieron y pudo más la carne, el pecado, la corrupción, la cobardía, pudo más la derrota, pudo más la pereza, y cayeron de la gracia. Levántalo, Señor, perdona sus pecados a todos aquellos que se arrepienten en este momento, en esta hora. Dios de poder, perdona sus pecados y anota sus nombres en el libro de la vida, y fortalece al pueblo que te ama, que te sirve, el pueblo que un día entrará a tu presencia. Fortalece el pueblo, los niños, los adolescentes, los jóvenes, damas y caballeros. Fortalece su alma, su espíritu, su corazón. Reprendo toda obra del diablo, del infierno en contra de ese pueblo, y declaro la sangre de Cristo cubriendo la vida de ese pueblo victorioso que camina hacia la eternidad, hacia tu presencia. En el nombre de Jesús
Amén y amén.